ofrece Macaferri. Si, si la recorremos en un sentido de izquierda a derecha, podemos comenzar con esta parte del control de caídos, con sistemas activos y pasivos, recubrimientos simples o corticales, barreras estáticas y dinámicas. Posteriormente observamos obras de contención, que son los muros a gravedad con gaviones y mecánicamente estabilizados, que es el tema que vamos a abordar. Estos con el uso de geosintéticos. Más abajo observamos esta parte de el refuerzo con geomallas en las diferentes capas de pavimento, como lo es el refuerzo basal. Y continuamos viendo algunas obras hidráulicas que se pueden realizar, como es la canalización con gavión, escaleras disipadoras de energía, así como la protección de alcantarillas con estos mismos material que son los gaviones. Por otra parte, en el talud de la derecha observamos un tratamiento anti-erosión con el tendido de una geomanta. Y si vemos un poco hacia arriba, podemos ver su aplicación en puertos y aeropuertos. Entonces, un poco para contextualizar dónde se puede usar este tipo de estructuras, pues vemos la siguiente imagen, donde ya sea debido a lluvias o mala canalización de agua, provoca que el suelo se erosione, lo que llega a hacer que colapse y podemos ver que resulta en esta en esto de impedir el paso parcial o total de una carretera. Entonces aquí es donde podemos nosotros implementar nuestras soluciones. Y bueno, para estabilizar un talud hay 3 etapas: diagnóstico, solución y monitoreo. Pues aquí un claro ejemplo de cómo podemos aprovechar este espacio con muros mecánicamente estabilizados. Estos muros son útiles en la construcción de terraplenes para carreteras, ferrocarriles y otras infraestructuras donde se requiere un soporte estable para el relleno. De igual manera se utiliza para estabilizar taludes naturales, artificiales y evitar deslizamientos de tierra, especialmente en terrenos inclinados. Un poco de cómo ya quedan nuestros sistemas instalados se puede ver aquí. Este es un Terramesh y tenemos una geomanta que ayuda a revegetar en la parte superior del terraplén. Em, y bueno, aquí otro ejemplo de ya cómo queda esa aplicación. Y bueno, las obras de suelo reforzado representan en realidad una realidad moderna dentro de la ingeniería, ya que trabajan como soluciones de bajo impacto ambiental y un alto nivel de carga, ayudándonos a librar alturas bastante representativas y pues han mostrado un alto rendimiento a largo plazo. Entonces, vamos a entender de manera básica cómo se construyen estas estructuras y cómo logran estabilizar toda esta masa de suelo. Entonces, vamos a introducir un poco a qué es el suelo reforzado. Como sabemos, un suelo representa una parte fundamental en el desempeño de un muro. Y pues como sabemos, los suelos en general poseen una elevada resistencia a la compresión, pero baja resistencia a los esfuerzos de tracción. Entonces, cuando una masa de suelo es cargada verticalmente, esta sufre deformaciones tanto verticales de compresión como laterales a tracción. Entonces, ¿cómo podemos aumentar nosotros la resistencia de este suelo? Lo que se hace es introducir elementos resistentes a tracción, aumentando así la resistencia del suelo. Y pues al aplicar una carga verticalmente, estará actuando nuestro elemento de refuerzo, y lo cual, pues esta restricción de deformaciones es obtenida gracias al desarrollo de esfuerzos de tracción en el elemento de refuerzo. Y bueno, el concepto de suelo reforzado puede explicarse a partir de un experimento bastante simple, utilizando un vaso de plástico, arena, suelo y una buena compactación, en este caso con los dedos. Entonces nosotros al compactar dentro de un vaso y retirar el confinamiento, se observa que la masa se mantiene prácticamente en posición vertical. Es importante recordar que una compactación adecuada es esencial para que para que el suelo alcance su máxima resistencia. Sin embargo, al aplicar una carga sobre la estructura propia del vaso lleno de arena, se produce una ruptura debido a esta baja resistencia de los esfuerzos del suelo a tracción. Entonces, el concepto de suelo reforzado, como se los mencionaba, consiste en la introducción de estos elementos a tracción convenientemente orientados entre las capas del suelo. Y pues en este ejemplo se insertaron filamentos como elemento de refuerzo, y al aplicar la carga, la estructura se mantiene estable.
hubo un aumento en la resistencia del macizo y esto ocurre por la presencia de los refuerzos que restringe estas deformaciones horizontales y además absorbe estos esfuerzos de tracción. Y bueno, este método ayuda al que el comportamiento global del suelo sea mejorado a través de esta transferencia de tensiones de los elementos resistentes, que en este caso son nuestros refuerzos. Ahora bien, hay diferentes tipos de refuerzo en el mercado. Podemos tener fibras metálicas, las cuales son conectadas a estos elementos de concreto. Y también existen las cintas poliméricas. Estas cintas tienen una baja área de contacto con el suelo. Entonces, de nuestra parte, nosotros, otro tipo de refuerzo que existe son los refuerzos planares, como son las geomallas. Y este tipo de geomallas no solo trabajan por fricción, sino que debido a la configuración también hay una adhesión y como ventaja permite trabajar con suelos que tengan una fracción de finos, dado que tienen una mayor área de contacto con el suelo. Entonces, Macaferry tiene algunos tipos de geomallas de poliéster con revestimiento de polietileno que tienen alta resistencia a la tensión, como son nuestras Paragrid y Paralink, que son con las que nosotros hacemos el diseño para estos muros mecánicamente estabilizados. Y bueno, vamos a hablar un poco de los sistemas que manejamos. El sistema que nosotros utilizamos se denomina sistema TRMES, el cual es un sistema modular amigable con el medio ambiente utilizado para aplicaciones de refuerzo, tales como la estabilización de muros de tierra y taludes. Este muro mecánicamente estabilizado es un mecanismo compuesto por dos elementos, principalmente, que es el paramento y el suelo reforzado, y el paramento frontal, el cual tiene como objetivo confinar este suelo. Vamos a hablar un poco de las bondades de este sistema, las ventajas que tiene. Tenemos principalmente, brinda la posibilidad de la estructura de acompañar asentamientos en el terreno de desplante, manteniendo la integridad estructural al ser una solución flexible. De igual manera, permite que sea ejecutada manualmente con instalaciones y equipamientos mínimos, inclusive en regiones inhóspitas, por la simplicidad de ejecución que se tiene. De igual manera, tenemos esta parte de la durabilidad. Nosotros manejamos este recubrimiento polimérico de alta resistencia, que es el Polymac, y un poco la ventaja del bajo impacto ambiental y la versatilidad. Este sistema tiene la facilidad de integrarse de una mejor manera con el medio circundante y además nos ayuda a librar alturas importantes. Entonces, son algunas de las ventajas que tiene este sistema. Y bueno, para hablar un poco de las estructuras de suelo reforzado, dentro de estas estructuras se tienen dos grandes grupos, los muros mecánicamente estabilizados y los taludes reforzados. Ambas se componen básicamente de un suelo compactado, geomallas de refuerzo y una fachada no estructural, requiriendo adicionalmente de un sistema de drenaje y de sistemas para prevenir la erosión. Y bueno, Macaferry maneja dos tipos de muros mecánicamente estabilizados, es el Terramesh y el Terramesh verde, que son elementos hechos con malla doble torsión y se pueden utilizar en conjunto con productos de refuerzo de geosintéticos si es necesario salvar grandes alturas o soportar cargas elevadas. De igual manera se puede hacer la combinación de estos dos elementos, dando así secciones mixtas con sistema Terramesh y sistema Terramesh verde. Y bueno, aquí tenemos algunas secciones típicas de cómo hacer un predimensionamiento o empezar nuestro diseño de este tipo de estructuras. Esta técnica es utilizada a nivel mundial, principalmente en aplicaciones para estabilizar taludes, en construcción de muros de contención y para la construcción de diques reforzados. Y bueno, en este tenemos un esquema de un muro suelo reforzado, el cual se compone de una fachada o revestimiento frontal del muro, elementos de refuerzo que trabajan la tracción, los cuales pueden ser compuestos por acero o geomallas de alta resistencia. Entonces tenemos aquí tres secciones típicas, que es la envuelta, la sostenida a fricción y la armada. De igual manera es importante mencionar que para este tipo de estructuras hay normativa que la rige, tenemos manuales de prediseño o dimensionamiento de este tipo de muros. Aquí algunas normas internacionales y tenemos normas nacionales, como es esta guía de procedimientos y lineamientos para la construcción de muros mecánicamente estabilizados que nos proporciona la SCT.
Y tenemos otra del Instituto Mexicano del Transporte, que son diseños de muros reforzados con geosintéticos. Entonces, aquí alguna de las bibliografías que se pueden tomar en cuenta. Y ahora vamos a hablar un poco de las piezas Terramesh. Entonces, la fachada del muro está confinada con elementos Terramesh que están formados por un gabión permeable. Se utiliza malla hexagonal de doble torsión como elemento de refuerzo entre las capas de suelo compactado. Esta malla doble torsión tiene las siguientes propiedades. Las dimensiones de la malla son 8×10. El alambre utilizado en la fabricación de la malla es de 2.7 milímetros. Y bueno, entre otras propiedades que tenemos. Em, Aquí es una sección típica de este Terramesh. Esta malla se conecta a un paramento frontal con una estructura similar a los gaviones. Y bueno, los refuerzos del Terramesh tienen una extensión a lo largo del terraplén que se determina en la fase de diseño. Comúnmente son de 2-3 metros. Y Y bueno, el refuerzo está conectado a una pared frontal. Son elementos que miden 2 metros de largo y por normativa estos elementos tienen una altura máxima de 80 centímetros. En Macaferri manejamos de 0.5 y de 0.8. Es importante pues mencionar que hay normativa que rige este tipo de construcción, desde las características que tienen que tener los elementos que forman el paramento y las características de las camallas. Muy importante también tener en cuenta las propiedades del relleno estructural que se va a utilizar. Y bueno, vale la pena recordar que no se trata simplemente de un gavión con refuerzo. El Terramesh tiene una malla continua, es decir, la misma malla que estará entre las capas del suelo compactará y cerrará la misma caja. Entonces, como les decía, esta malla se conecta a una cara frontal y esta trabaja como una cara drenante y como una cara de anclaje, además, para el refuerzo. Esto es un poco acerca del sistema Terramesh. Y ahora para un terraplén reforzado, consiste en esta introducción de estos elementos, como les decía, que ayudan a aumentar la resistencia del suelo y disminuyen la deformabilidad del suelo compactado. Y bueno, en este método se ayuda a que el comportamiento global del suelo sea mejorado a través de la transferencia de tensiones en los elementos resistentes, que en este caso son los refuerzos. Y para estos taludes reforzados, nosotros tenemos esta sección que es del Green Terramesh. Entonces, a diferencia del Terramesh, es el mismo concepto, pero se trabaja con una cara inclinada, justamente para permitir el desarrollo de la vegetación. En general se utilizan ángulos de 45 a 20 grados y además se coloca una geomanta para el control de erosión. Como se puede ver en la imagen, va por detrás de esta malla y por detrás de esta cara está una malla electrosoldada y la presencia de triángulos. Estos triángulos nos ayudan a garantizar la inclinación de la pieza ya en obra. Y pues así quedaría básicamente instalado un Green Terramesh y este Green Terramesh ya revegetado. Entonces, la diferencia entre un muro reforzado y un talud reforzado, la frontera es básicamente en función del ángulo de inclinación de la cara respecto a la horizontal. Para un muro reforzado, el paramento con inclinación debe ser mayor a 70 grados respecto a la horizontal y por otro lado, para un talud reforzado, el paramento debe ser menor a 70 grados. Entonces, como ya lo mencionamos, el suelo al tener una resistencia considerable a compresión, pero no a tracción, hace que tienda a fallar al corte. El concepto de suelo reforzado es justamente introducir estos elementos y los beneficios se derivan en una mayor resistencia del suelo a la tensión y la resistencia al corte, desarrollada a partir de la fricción entre la conexión del suelo y el refuerzo. Un poco para introducir a los análisis de estabilidad que se le hace a este tipo de estructuras, el método que nosotros utilizamos es el modelo rígido, donde los parámetros a utilizar corresponden a la resistencia al corte del suelo y se representan a través de la ecuación de Mohr-Coulomb, la cual está asociada, como sabemos, a la cohesión y el ángulo de fricción. Esta se define a partir del valor máximo que la tensión cortante puede alcanzar a lo largo de un plano en el interior del macizo, sin que se dé una rotura de la estructura del suelo. Entonces, cuando esta masa de suelo es cargada verticalmente, como les decía, sufre estas deformaciones
Sin embargo, si la masa del suelo está reforzada, los movimientos laterales son limitados ya por la reducida deformabilidad del refuerzo, y esta restricción de las deformaciones es obtenida al desarrollo de los esfuerzos a tracción en el elemento introducido para el refuerzo. Y bueno, para el diseño o predimensionamiento de un muro mecánicamente estabilizado, como varios de los métodos, es un proceso iterativo, es decir, se hace una propuesta preliminar y se va adaptando. En la zona posterior, bueno, para empezar, la longitud del refuerzo consideramos el 70% de la altura total del muro, el empotre al menos un décimo de la altura total del muro. Se tiene que considerar el uso de geotextil para evitar la pérdida de finos. Esto va en la zona posterior o en la espalda del muro, y además se utilizará un geodren que está formado por dos geotextiles y un núcleo drenante. Igual tenemos que tener en cuenta las debidas obras hidráulicas para la canalización de agua superficial, como son cunetas, y al menos garantizar la inclinación del paramento de 6 grados. Entonces, este es un recomendaciones generales para empezar el diseño de un muro. Y bueno, para nosotros poder comenzar con este diseño también necesitamos ciertos datos que se obtienen, por ejemplo, de la mecánica de suelos, los parámetros de resistencia, que son la cohesión y el ángulo de fricción. También necesitamos topografía, fotografías del sitio para tener un poco más contexto de la situación, la localización, y con base a estas secciones obtenidas o proporcionadas en la topografía, se valorará la sección más desfavorable para el diseño, que en este caso será la que tenga la de mayor altura, la que tenga mayor sobrecarga, o la que posea coeficientes de suelo más pobres dentro de los parámetros de estudio de la mecánica de suelos. Entonces, así podemos determinar la sección más crítica, que será la que nosotros estaremos evaluando. Y bueno, ahora bien, nosotros hacemos este análisis de estabilidad con nuestro software. Es un software de uso libre, lo pueden encontrar de manera gratuita en nuestra plataforma, y es el Maxars. Este programa fue desarrollado para analizar la estabilidad de suelos reforzados. Adicionalmente, permite al usuario conducir este análisis de estabilidad usando el método de equilibrio límite y puede considerar hasta taludes sin refuerzos. Entonces, los métodos utilizados es equilibrio al límite, ranking o Coulomb, Heisen, Terzaghi y Bishop simplificado. Este primero se destaca por utilizar parámetros conocidos y de fácil determinación. Y bueno, los análisis que nosotros tenemos que hacer o verificaciones clásicas como un muro de contención son los siguientes: el vuelco, el deslizamiento, la capacidad portante y la estabilidad global. También necesitamos hacer este análisis de estabilidad interna, como es el pull-out, arrancamiento, tensión excesiva, conexión entre fachadas, abultamiento y deslizamiento. Y bueno, un poco para introducir a los análisis de estabilidad que se realizan, Bishop introduce una solución más refinada donde se toma en cuenta el efecto de las fuerzas a los lados de las dovelas. La estabilidad global es un tipo de análisis que se realiza en taludes donde se debe analizar el factor de seguridad a través de una superficie de rotura. Entonces, para determinar el factor de estabilidad global, se considera toda esta región reforzada como un bloque rígido, impenetrable, con parámetros de resistencia elevados, suponiendo entonces que la superficie de falla pasa por detrás de esta zona reforzada, y esa puede ser una referencia también para determinar nosotros la longitud de anclaje de los refuerzos. Y bueno, también es importante realizar estas verificaciones como muro, donde se hace el análisis del deslizamiento, vuelco y falla por capacidad portante. Entonces, como un suelo reforzado se analiza como un bloque, que es un sistema rígido, el cual sufre un empuje y tiende a fallar al corte. Ahora bien, para el deslizamiento, el análisis del deslizamiento es una sumatoria de fuerzas activas entre la sumatoria de fuerzas actuantes. Entonces, para asegurar que nuestro muro no sufrirá un deslizamiento, se debe garantizar que este factor de seguridad sea mayor a 1.1, 1.3. Y bueno, las componentes horizontales del empuje son generadas por el suelo retenido y se pueden calcular a partir de la teoría de presión de tierra de Rankine.
y la fuerza estabilizante generada por el peso del bloque que conforma el suelo reforzado. Para el análisis del vuelco, es una comparación de los momentos actuantes entre los momentos resistentes. Se considera un punto de giro entre todo el bloque. Y por otro lado, para la capacidad de carga, nos dará un factor de seguridad obtenido a partir de una relación. Esta relación es la presión vertical transmitida del suelo, debida al peso propio del muro, así como a las sobrecargas que se le consideren, y la capacidad última de carga del suelo de desplante. Entonces se debe buscar que el suelo tenga la capacidad portante para resistir la descarga del muro y de las sobrecargas, dándonos igualmente factores mayores a 1.3. Y bueno, para el análisis de estabilidad interna, este análisis es el que nos diferencia en comparación a un muro gavión, ya que aquí sí se analiza el comportamiento interno en cada nivel. Es un análisis de rotura, es decir, todos estos esfuerzos rompiéndose, ya sea por tracción o arrancamiento, pero es más difícil que este tipo de falla de arrancamiento ocurra con las geomallas. Y bueno, las verificaciones que estamos realizando son análisis de falla del suelo, entonces hay que tener o hay que determinar una línea de falla. Esta línea de falla es la que divide esta zona activa de la zona resistente, como se ve en la imagen. En suelos friccionantes, esta superficie de falla, perdón, puede ser supuesta en función del ángulo de fricción del suelo. Y bueno, la falla por ruptura se refiere a este tipo de falla en la que el suelo en combinación con estos materiales de refuerzo, que en este caso son nuestras geomallas, permite o pierde esta capacidad de soportar cargas y falla de manera súbita y catastrófica. De ahí la importancia pues de garantizar que nuestros factores de seguridad sean mayores a 1. Y por otro lado, la falla por arrancamiento ocurre cuando la fuerza de tracción en el refuerzo supera la resistencia de fricción entre el refuerzo y el suelo circundante. Esto puede causar que el refuerzo se extraiga o se desplace del suelo, debilitando la estabilidad del sistema. Entonces, esto es un poco acerca de todos los análisis que se le deben aplicar a este tipo de estructuras. Y bueno, para hacer un ejercicio muy práctico y explicarles un poco de la interfaz de nuestro software, tenemos el siguiente problema. Entonces, pues aquí básicamente tenemos los diferentes estratos del suelo y con sus propiedades como lo son cohesión, ángulo de fricción y peso específico. Tenemos la configuración o un predimensionamiento de nuestro muro mecánicamente estabilizado, que en este caso es un sistema Terrames. Tenemos las propiedades del relleno estructural y tenemos estas propiedades del Terramesh y de 0.5 y de 0.8 de altura. Igual propiedades del peso saturado, el coeficiente sísmico. Entonces, teniendo todo esto, la geometría y nuestras propiedades, podemos comenzar nuestro análisis. Como les decía, la interfaz del software es muy amigable. El software es gratuito, entonces cuando nosotros lo descargamos y comenzamos a abrirlo, nos sale esta ventana donde podemos comenzar un nuevo proyecto y nos va a mostrar esta barra de herramientas para nosotros ingresar los datos del proyecto, las propiedades del suelo, la geometría. Entonces, para comenzar, se ingresa la información general, que es esta primera ventana que tenemos, donde le ponemos el título del proyecto, la sección a analizar y alguna nota de la ventana que se va a abrir, ¿no? Entonces, después comenzamos a ingresar los datos de cada uno de nuestros estratos y ahí tenemos esta parte de poner nosotros la cohesión, el ángulo de fricción, el peso volumétrico seco y saturado. Se hace lo mismo para cada uno de los estratos, estrato 2, estrato 3, estrato 4, con cada una de las propiedades que se nos indiquen. Y lo siguiente sería introducir la geometría de nuestro muro. Entonces, esta geometría se introduce a partir de coordenadas donde nosotros delimitamos nuestro eje local y, y entonces teniendo una vez las coordenadas, lo que nosotros hacemos es empezar a meter la configuración de cada estrato, al igual que como se metió cada uno de los suelos, de las propiedades de los suelos, se mete las coordenadas de cada estrato.
Y después de eso, lo siguiente sería comenzar a meter nuestra configuración o geometría del TerraMesh, que en este caso es en esta parte de la ventana de Block Dimension. Y ahí nos permite a nosotros introducir, vienen precargados todas estas familias del sistema TerraMesh y las alturas correspondientes. Entonces, igual es meter estas abscisas, la longitud de la base, la altura de nuestro módulo, y se va a hacer lo mismo para cada uno de los niveles del TerraMesh. Y después nos dice un refuerzo adicional, donde igual vienen precargados todas estas geomallas para grid y para link que les mencionaba. Y de igual manera se puede seleccionar la longitud y a cada cuánto se van a colocar este tipo de refuerzos. Y bueno, una vez ingresando todos estos datos, llegamos a una estratigrafía de nuestro muro. Entonces aquí podemos observar cada estrato y cada uno tiene asociado su respectivo suelo y con cada una de sus propiedades. Y después tenemos la geometría del muro. Entonces, aquí podemos observar que nos dice la longitud del refuerzo, la altura, el tipo de pieza que se está usando y, y los diferentes tipos de refuerzo. En este caso son para grid 200. Y bueno, en grandes alturas la resistencia a veces de la malla no es suficiente y ahí es posible que ocurra una falla interna. Para ello introducimos estas mallas con una resistencia a la tracción mayor. Nosotros tenemos esta familia de geomallas de alta resistencia, que son las Paragrid, que van desde 30 hasta 200 kilonewton metro. Y para cargas más considerables tenemos esta familia de geomallas de alta resistencia, como son las Paralink, y estas van desde los 100 kilonewtons hasta los 1600. Entonces, dependiendo de las cargas que nosotros tengamos, es el tipo de geomalla que vamos a utilizar. Y bueno, una vez teniendo ya la geometría de nuestro muro y toda esta parte de los refuerzos, nosotros vamos a realizar los análisis. El primer análisis, como les comentaba, que se realiza es el análisis de estabilidad global del muro, en la cual equivale a una falla por detrás del muro y se analiza con el criterio de Bishop, por lo que nosotros en el programa, en el software, podemos delimitar los rangos en los que se buscan las superficies de falla. Entonces aquí tenemos el método de cálculo rígido, superficies circulares, y nosotros determinamos estos intervalos de las superficies, dándonos así el análisis y también las otras verificaciones que es importante realizar. Son estas verificaciones como muro, que es el deslizamiento, el vuelco y la capacidad portante del suelo. Para el, para el deslizamiento, el programa analiza 200 superficies de deslizamiento que parten desde la base del muro y terminan cuesta arriba en diferentes direcciones aleatorias, comparando las componentes horizontales del empuje generado por el suelo retenido y calculado a partir de esta teoría de la presión de tierra de Rankine, como les mencionaba, y las fuerzas desestabilizantes generadas por el peso del bloque conformado por el suelo reforzado. Entonces aquí, como podemos observar, nuestros factores de seguridad son mayores a 1.3, por lo que no tenemos problema de nuestra estructura sufra un deslizamiento. Para el vuelco, de igual manera, se analizan un total de 200 superficies, pero esta vez comparando los momentos generados por el empuje activo contra los momentos estabilizantes. De igual manera, tenemos la seguridad de que no va a sufrir un vuelco. Nuestro factor de seguridad es 2.5 para el ejemplo práctico. Y para nuestra capacidad portante, se analiza esta relación entre la presión vertical transmitida al suelo, como les decía, debido al peso propio del muro y a las sobrecargas que se tengan consideradas, y la capacidad última de carga del suelo de desplante. Entonces, igual manera, el software nos permite esta facilidad de ingresar. Si nosotros contamos con este dato de la capacidad portante que tiene nuestro suelo, nos permite ingresarla y de lo contrario se hará un análisis de lo mínimo que debe de tener o poseer nuestro suelo para que sea capaz de soportar el peso total de nuestro muro. Y por último, se analizan las revisiones de la estabilidad interna y esta implica determinar la resistencia a tensión y la resistencia por extracción de los elementos de refuerzo, así como la integridad de los elementos frontales.
igual manera aquí podemos ver que nuestro factor de seguridad es de 1.6, por lo que nuestra estabilidad interna del muro por sí solo está dentro del rango de seguridad. Y bueno, estos son básicamente los análisis que se deben realizar y un poco de la interfaz del software. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. De igual manera, si están interesados en descargar el software, nos pueden escribir y les compartimos la liga o el archivo para que lo puedan instalar. Entonces, pues básicamente de mi parte sería todo. Nosotros contamos con nuestra planta en Querétaro. Igual estamos a disposición de cualquier duda. Y sí, les comparto la presentación. Igual me parece que el video va a quedar guardado. Em, Nosotros tenemos una página, si buscan softwares Macaferry les van a aparecer todos estos softwares que tenemos disponibles. Ahorita en este caso se hizo el énfasis en esta parte de Maxstar, que es para muros mecánicamente estabilizados, pero tenemos otro tipo de software para análisis de canalización de obras hidráulicas, tenemos para refuerzo basal, tenemos em, softwares para esta parte de Rockfall. Y, y de igual manera les comparto mi correo. Si tienen alguna duda que tal vez no les surgió ahorita y quieren resolverla después, ahí está mi correo. Y si están interesados en el software, igual me pueden escribir y les comparto el link de descarga. Igual para los que no estuvieron al inicio bueno, para el material del relleno estructural sí debe de haber ciertas propiedades. Igual tenemos normativas de parte de la SCT, donde dice para muros mecánicamente estabilizados, de esta parte de taludes reforzados, las propiedades que debe tener este tipo de relleno y consideraciones. Em, Principalmente nosotros tenemos un relleno estructural, que es lo que se debe considerar para un óptimo rendimiento de la estructura. Igual comentarles que nosotros desarrollamos un manual de, de diseño de muros mecánicamente estabilizados, es de Macaferry, entonces si están interesados igual se los podemos compartir. Me parece que hay alguien que tiene la duda. Dani. ¿Qué tal, ingeniera Clara? Buenos días. Gracias por su presentación, estuvo muy interesante. Tengo una consulta respecto a la estimación de la capacidad de carga en estas estructuras que son de tierra, ¿no? Verá, Ujú, yo estoy participando en un proyecto como parte, no como diseñador, sino como revisor. Y ujú, lo que nos comentan en un proyecto de este suelo reforzado, taludes reforzados, no, no, no están verificando la parte de capacidad de carga, solamente indican que no es necesario hacer estas verificaciones y solamente analizan las fallas por estabilidad física, ¿no? De los taludes. Entonces, normalmente lo que yo he visto siempre es lo que usted indica, ¿no? Que se verifica la capacidad de carga del suelo de fundación, pero el diseñador, el que está haciendo el diseño, no lo está considerando porque indica que eh, no es, como que no es representativo porque las fórmulas de capacidad de carga están orientadas pues bajo la hipótesis de una estructura rígida, ¿no? Y al ser un talud
de suelo reforzado es una estructura flexible. Eso es lo que nos comenta. No, personalmente no estoy, o sea, sí, sí, en cierta parte, pues las hipótesis están hechas para cimentaciones rígidas, las fórmulas de Meyer o Hansen, eh, pero de todas maneras, nos da un indicio, ¿no? De cómo puede funcionar el suelo de fundación. No sé si ustedes como parte de Macaferri tienen experiencia de proyectos en los que haya verificado la estabilidad, pero hayan tenido una falla en fundación o algún proyecto así relacionado que tengan conocimiento. Sí, justamente es una parte muy importante dentro de los análisis que nosotros en el departamento realizamos. O sea, si nosotros nos aseguramos de que el suelo sea capaz de soportar la estructura que estamos proponiendo, porque a final de cuentas son estructuras de alturas muy grandes. Entonces, cuando en nuestro caso la capacidad del suelo no es suficiente, nosotros tenemos la opción y de hecho el software también nos permite introducir un mejoramiento de suelo, ya sea con algún enrocamiento, pedraplén o mortero, dependiendo de qué tan malas sean las propiedades. Pero sí es importante realizar este análisis, pues porque se está considerando todo el peso del muro, como le comentaba, y las sobrecargas adicionales que se le tienen a este sistema. Entonces, le comentaba que en nuestro software sí nos da esta opción de meter, si tenemos nosotros el valor de la capacidad del suelo y si no, de lo contrario, se nos calcula la mínima que debería de tener y asegurarnos para que no se produzca esta falla. Gracias, ingeniera. Sí, igual le comentaba, igual tenemos nuestro manual para este diseño, se lo puedo compartir y ahí viene un poco más explicado la teoría y todas las fórmulas que se utilizan para cada uno de los análisis. Sí, les vuelvo a compartir mi correo para cualquier duda por el chat. Buenos días, ingeniero. Disculpe, ¿puede uno escribir a su correo y ahí podría enviarnos la información en un correo de respuesta? Sí, sí, claro. Estaré enviándoles la información, quienes me lo soliciten. Igual, no sé si tengan me parece que yo tengo contacto con la ingeniera Michelle, le puedo compartir a ella lo que me soliciten, pero igual de manera personal pueden escribirme. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Y bueno, para los que no estaban en el inicio de la reunión, se me pueden apoyar con su registro para llevar un control de los asistentes a la charla. En este código QR pueden encontrar el formulario para registrarse. ¿Qué tal? Buenos días. Yo tengo una pregunta, un cuestionamiento. Sí, adelante. ¿Qué tal? Un gusto. Yo me dedico al diseño carretero. Tuve un percance en el que se diseñó un camino tipo A2, un carril por sentido, todo al centro dentro del derecho de vía. Unas antenas de alta tensión de CFE fue afectado la carretera y se tuvieron que separar cada uno de los carriles, llevándonos hasta pegarnos hasta el derecho de vía. Entonces, en uno de los hombros quedó totalmente vertical para no salir del derecho de vía y el pateo interno pateó hacia adentro, pero aún así llegó a afectar un poco las antenas. Se consideró que se pusiera muro de contención en ambos hombros, quedando totalmente a plomo el cuerpo a una distancia de 1 kilómetro. De haber sido así, ¿qué tan viable y con esta funcionalidad podría adecuarse a un proyecto carretero? Sí, de hecho nosotros en esta parte pues fue como la plática orientada a un muro mecánicamente estabilizado en general, pero en carreteras también se hace uso de estos muros para la estabilización de taludes, para conformación de terraplenes
Y también podemos nosotros meter este tipo de muros para aumentar, en este caso, nuestro carril cuando se quiera tener o ganar este espacio. Y pues a final de cuentas estas geomallas ayudan a reducir las deformaciones causadas. Igual estas geomallas tienen otro tipo de aplicaciones, ya no tanto hablando de muros mecánicamente estabilizados, se puede poner como refuerzo en las capas de base y subbase y pues nos ayudan a reducir estas deformaciones. Es importante, pues sí, este tipo de estructuras se puede adecuar dependiendo del espacio que tengamos de desplante. Como le decía, nos permite jugar un poco con esta inclinación de manera que sea estable y pues ya para taludes un poco más inclinados tenemos la parte de la opción del green terramesh. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga una duda o quiera comentar algo. Mira, yo tengo una consulta respecto a estos muros de suelo reforzado. ¿Qué opciones, aparte de mejoramiento con enrocados así, han realizado en suelos que no son competentes o, por ejemplo, que son susceptibles a licuación de suelos? ¿Qué tipo de mejoramientos recomiendan para este tipo de estructuras de suelo reforzado, ¿no? Personalmente estoy participando en un proyecto que tiene varios kilómetros con suelos susceptibles de licuación de hasta 15 metros. Son proyectos de defensa ribereñas. Entonces, las estructuras que se están planteando son diques de tierra y que se está eh, planteando, pues, reforzar el terreno por una cuestión de que no hay materiales, no hay canteras, por así decirlo, buenas, entonces se está reforzando con sintéticos. Y algunos tramos también están buscando colocar gaviones, ¿no? Entonces, pero el suelo de fundación en todos estos tramos a lo largo de todo el eje del proyecto, más del 50% son zonas que licúan, tienen licuación moderada, alta, y se observa pues que según los cálculos, asentamientos de hasta de 20 centímetros, 30 centímetros, más o menos. Entonces, como son tramos largos para este tipo de estructuras, no sé qué tipo de mejoramiento de suelos se podría plantear en este tipo de estructuras, ya sea gaviones o taludes reforzados. Sí, pues nosotros como tal proponemos el mejoramiento, como le comentaba, con esta parte de suelo cemento, con uso de geomallas para refuerzo, incluso antes de desplantar nosotros nuestro muro mecánicamente estabilizado, podemos hacer un análisis de cómo mejorar el suelo con estas geomallas. Y se ha hecho que en este caso sería refuerzo basal y el análisis ya nos dice a cada cuánto y con cuántas capas se va a colocar y qué tipo de geomalla se usa. E incluso también hacer una combinación de este suelo reforzado con sistemas convencionales, como lo es desplantar sobre pilotes, dependiendo de nuestro alcance. O sea, si podemos y qué tanto es la capa del suelo inestable. Entonces serían algunos de los tipos de mejoramiento que manejamos. Ingeniera, gracias por su respuesta. Hay una pregunta más en el chat, ingeniera, se la voy a leer. Diferencia específica entre un MSR y un MTA. Disculpa, estaba apagado mi micrófono.
Bueno, el muro de suelo reforzado es básicamente esta parte en la que nuestras geomallas son las que trabajan y el paramento solamente está como para confinar esta parte del suelo que se va a compactar. Entonces, básicamente lo que trabaja en el muro de suelo reforzado son las geomallas que nos ayudan a aumentar esta resistencia en las capas del suelo. ¿Alguna otra duda que tenga alguien? Bueno, igual comentarles para sus dudas puntuales de los proyectos que nos estaban platicando que están trabajando, igual podemos brindarles la información, se puede trabajar algún proyecto de nuestra parte, si nos pueden compartir la información. Nosotros tenemos cierto número de ingenieros que son de acuerdo a los estados, tenemos unos ingenieros foráneos que se dedican a esta parte de hacer el acompañamiento con los consultores o empresas para resolver em, en este caso proyectos particulares. Igual si nos pueden si nos quieren compartir la información por correo, nosotros lo canalizamos con el ingeniero correspondiente a la zona y les podemos apoyar en alguna solución que sea factible para su proyecto. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, si no hay más dudas o comentarios, en nombre de Dell Ingeniería, queremos agradecerles por su valiosa participación en este webinar. Especialmente queremos agradecer a la ingeniera Clara Martínez por compartir su valiosa experiencia y conocimiento con todos nosotros. Agradecemos nuevamente su tiempo y entusiasmo y los invitamos a seguir participando en futuras actividades organizadas por Dell. Y finalmente, pues nos gustaría invitarlos a estar atentos a las redes sociales para futuros eventos y webinars organizados por Dell Ingeniería Aplicada, donde continuaremos explorando temas de relevancia y ofreciendo plataformas para el intercambio de conocimientos. Les agradecemos mucho. Gracias, ingeniera, y que tengan excelente día. Gracias a ustedes por el espacio y muchas gracias a los asistentes. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga buen día. Igualmente, hasta luego.